¿Cuántos sois de aquí? De la iglesia de aquí. Wow. Qué bueno. Es un gusto poder conocerlos. Que Dios les bendiga muchísimo. Como decía el pastor, somos argentinos, mi esposa y yo, pero radicamos en Valencia, España, ya hace más de 12 años. Bueno, mi esposa un poco más que yo. Y estamos allí trabajando, llevamos bastante tiempo sirviendo al Señor en el ministerio, pero en el pastorado llevamos 3 años aproximadamente, 3 años y medio. Estamos pastoreando una iglesia, se llama Centro Cristiano Esperanza, en Valencia. Es una iglesia que pertenece a una red de iglesias que están en diferentes partes del mundo. En España vemos 6 iglesias, en Italia, en Argentina, y la verdad que es un privilegio ser parte de esa iglesia, ¿no? Dios nos ha dado la oportunidad de servir en diferentes ministerios. Los dos somos músicos, pero bueno, incluso a los músicos Dios los llama también al pastorado. Entonces, para nosotros es un privilegio combinar estas dos cosas que Dios nos ha dado, los talentos y los dones, y tener la oportunidad de estar aquí en Perth, en Australia, que jamás habíamos pensado en poder estar acá, aunque llevábamos muchos años hablando con Miguel, la posibilidad de poder venir, la invitación de poder estar en este lugar, pero creo que las cosas se dan en el tiempo oportuno, en el tiempo correcto, en el tiempo de Dios, y entendíamos que este era el momento oportuno, ¿no? Y era porque teníamos que conocerlos a vosotros. Entonces, esa ha sido la bendición más grande. Ha sido un privilegio compartir este fin de semana con varios de ustedes en los talleres, el poder disfrutar con algunos de ustedes allí en lo que hemos estado haciendo. Y bueno, el pastor me dijo que tenía 10 minutos, así que no se crean. 10 minutos para la introducción, después me dijo todo lo que quiera. No. Quería compartir con ustedes una palabra de parte de Dios, y es algo que en nuestra iglesia hemos estado hablando mucho en este último tiempo, porque creemos que es súper importante en nuestra vida. Muchas veces nosotros tenemos una relación con Dios, vivimos una vida cristiana, quizás muchos como yo nacimos dentro de la iglesia, ¿verdad? Nos hemos criado en los caminos de Dios. Yo tengo 38 años, sé que parezco de 22, pero tengo 38. Nos hemos criado dentro de la iglesia y llevamos toda nuestra vida conociendo a Dios y sirviendo a Dios. Pero muchos de nosotros realmente conocimos a Dios quizás muchos años después de estar dentro de la iglesia. Porque el estar dentro de la iglesia no significa que tú y yo conozcamos a Dios. Muchas veces llevamos años dentro de la iglesia y no conocemos a Dios porque no lo hemos vivido, no lo hemos experimentado. Esa ha sido mi situación, creo que también es el testimonio de mi esposa, y yo me imagino que es el testimonio de muchos de los que estamos aquí, ¿no? Haber estado dentro de un lugar muchos años, pero hubo un momento en el que nos encontramos con Dios y realmente comenzamos a vivir a un Dios real. Nuestra iglesia en Valencia es una iglesia muy familiar. Tenemos muchos niños, tenemos muchos adolescentes, muchos preadolescentes, muchos jóvenes, y así como tenemos jóvenes también tenemos ancianos, tenemos unas abuelitas de 91, 92 años y 90 años. Y si tú te preguntas cómo llegaron ellas a la iglesia, pues te vas a quedar con la boca abierta, porque llegaron en un concierto de rap. Estábamos haciendo un concierto de rap, los adolescentes de la iglesia, y en ese día ellas viven en el barrio enfrente y se metieron y tienen más fiesta que cualquiera de los jóvenes que tenemos en la iglesia. Y empezaron a disfrutar la reunión, después sacaron fotos en el fotocall ahí con sus gorras y no sé qué, haciendo rapper, y de ahí nunca más se fueron de la iglesia. Todos los domingos están ahí con nosotros, y es una iglesia muy familiar porque creemos en la familia. Creemos en este diseño original de Dios que hoy por hoy está tan desvirtuado en la sociedad. Y yo sé que no solamente nos pasa en España, lo que estamos viviendo, porque sé también ustedes aquí pronto van a votar el no, de toda la situación que están viviendo. Nosotros en España ya hemos pasado por ese proceso donde lamentablemente hoy por hoy está aceptado el matrimonio igualitario, donde estas personas pueden adoptar hijos, y hoy estamos luchando con otra cosa más importante, que es la educación que se le va a dar a nuestros hijos, donde se quiere imponer en las escuelas lo que se le va a enseñar. Y aunque tú seas padre y tenga otros valores, tú no vas a poder ir en contra de lo que se le enseña en la escuela porque puedes ir preso. Es muy fuerte y es muy diabólico.
esto. Entonces, cuando yo veo la palabra de Dios y veo lo que Dios nos manda a hacer, y ayer hablaba un poco de esto, que Dios nos manda a hacer sal, luz y levadura, o sea, agentes que cambian la sociedad. Dios no nos está enviando a quedarnos en cuatro paredes. Dios no nos manda a venir solamente el domingo a la iglesia, a estar solamente el domingo aquí adentro, disfrutar de la presencia de Dios, decir gloria a Dios, aleluya, sentir la presencia de Dios de manera increíble y después salir de este lugar y no transformar nuestra sociedad. Dios nos manda a estar aquí, pero para que salgamos afuera y transformemos la sociedad. Y nosotros muchas veces nos conformamos como cristianos de venir el domingo simplemente a la iglesia, disfrutar de este momento, pero no transformamos nuestra sociedad. Y a nosotros realmente nos preocupa mucho la situación en España, porque yo sé que en los próximos 5 años, si todo esto se aprueba, vamos a estar viviendo en una sociedad totalmente diferente, donde nosotros como pastores realmente vamos a ver nuestros principios. ¿Por qué? Porque vamos a, si viene alguien a decir no quiero que nos cases, somos un matrimonio igualitario, y si yo como pastor me niego, yo voy a la cárcel, donde yo no voy a poder predicarle supuestamente a las personas de mi iglesia lo que dice la palabra, porque va en contra de lo que se está enseñando. Entonces, va a ser en los próximos 5 años, yo creo que vamos a vivir una sociedad totalmente diferente, pero también va a ser bueno, porque ahí es donde se van a ver los verdaderos cristianos. Porque decía alguien una vez, cualquiera está dispuesto a vivir por una causa, pero morir por ella es diferente. Y realmente conocer a Dios, amarlo y que Él sea el Señor de tu vida, es estar dispuesto a morir por Él. Nosotros muchas veces vivimos en países donde tenemos la libertad de poder predicar el Evangelio, de poder hablar de Dios sin ser perseguidos. Pero hay otras personas, amigos en diferentes partes del mundo, donde son perseguidos, donde son matados, donde son asesinados por hablar la verdad de Dios. Por eso a nosotros nos urge entender la importancia de lo que hacemos en nuestra vida como cristianos. De que esto, las 4 paredes sí, que es el lugar donde nos congregamos, es bueno porque venimos, recibimos de Dios, damos, tenemos comunión. Pero la pregunta es, ¿qué hacemos cuando salimos de aquí? ¿Cómo tú y yo transformamos nuestra sociedad? Y eso nos llevaba a nuestra iglesia en este tiempo a hablar de algo importante. Algo que a nosotros nos ha marcado muchísimo. Y tiene que ver con las decisiones que tomamos cada día en nuestra vida. Tú sabes que tú y yo cada día tomamos decisiones en nuestra vida, ¿verdad? Tú hoy decidiste estar en este lugar. Te levantaste más temprano o menos temprano, pero llegaste a este lugar. Tú hoy decidiste qué ropa te ibas a poner, qué tan guapo, qué tan guapa ibas a venir, porque ibas a venir a la casa de Dios, entonces decidiste cómo ibas a venir. Tú decidiste salir de tu trabajo y tú ni venirte aquí a adorar al Señor. Quizás a pesar de estar cansado, agotado, pero decidiste estar en este lugar. Cada día nosotros tomamos decisiones, algunas son más trascendentales y otras no tantos. Por ejemplo, bueno, hoy no me puse gel, entonces puede ser trascendental o no. Ahora, hoy no le dije a mi esposa que estaba guapa y eso te puede arruinar el día. ¿Verdad? Depende, la decisión que tomes puede ser más trascendental o no. Ahora, yo quiero hablarte de algo importante que se llama decisiones. Di conmigo decisiones. Mira, cada decisión que nosotros tomamos tiene el potencial de alterar el rumbo de nuestra historia, ¿sí? El rumbo de nuestra vida y cambiar la historia de ella. Cada decisión que tú tomas tiene el potencial de alterar el rumbo de nuestras vidas y cambiar nuestra historia. Ahora, tú te vas a dar cuenta y me vas a entender porque tú eres igual que yo, soy inmigrante en un país que no es el mío donde nací. Yo ya les hablé un poco que yo soy de sangre chilena porque mis padres son chilenos, nacido en Argentina, corazón mexicano porque viví muchos años en México, papeles españoles porque estoy nacionalizado español, pero tengo la ciudadanía del mundo, ¿ok? Entonces, les decía ayer que soy la ONU, todo completo está aquí en esta persona. Ahora, algunas de las decisiones que tomamos en nuestra vida impactan más allá del momento puntual. Por ejemplo, tú decidiste moverte a este país hace mucho o poco tiempo. ¿Eso cambió la historia de tu vida? ¿O no? La mía la cambió.
Cuando tú decidiste moverte a este país, sea por una necesidad, sea por salir de un conflicto en tu país, sea por una decisión personal simplemente de me voy a otro lugar porque quiero comenzar una nueva vida, por X situación, esa decisión empezó a alterar el rumbo de tu vida. ¿Por qué? Porque si tú hoy no estuvieras aquí y estuvieras en tu país, la historia de tu vida sería diferente, ¿o no? Entonces, una decisión como esa cambió el rumbo de tu vida. Ahora, hay decisiones que nosotros las tomamos con mucha seguridad. Voy para allá, y aunque no vemos el final, pero tomamos decisiones con seguridad. Hay otras decisiones que nos llegan de sopetón. Tengo que salir corriendo porque si no... Pero tuviste que decidir al fin y al cabo, y esa decisión empieza a marcar a partir de ahora el rumbo que vas a tomar en tu vida. Y la palabra nos enseña mucho acerca de la importancia de las decisiones que vamos tomando en nuestra vida cada día. Y es de lo que yo quiero hablarte en esta mañana. La importancia de las decisiones que tomamos en nuestra vida, cómo éstas alteran el rumbo de nuestra historia. ¿Amén? Amén. Ahora, cuando nosotros estamos hablando acerca de todo esto, de las decisiones, muchas veces uno toma decisiones sin hacerse ciertas preguntas, ¿no? Uno toma decisiones en su vida sin preguntarse, por ejemplo, estoy tomando esta decisión porque ¿nunca le ha pasado que por ahí tomamos malas decisiones en los momentos que estamos más enojados? Uno muchas veces se enoja y en ese momento dice, me voy, tú, y sale corriendo, y después dice, ¿qué hice, no? Yo me acuerdo un día mi hermana, tengo una hermana que es 7 años mayor, se llama Iris, un día estábamos en casa y tuve una discusión así con mis padres, entonces dice, que me voy de la casa. Y mi papá le dijo, vale, vete. Y ella pensó que mi papá le iba a decir, no, no te vayas, por favor. Y le dijo, vale, vete. Y cuando sale de la puerta, dice, no, mejor me quedo. Porque muchas veces tomamos decisiones en momentos de emociones cargadas, y la palabra nos enseña, que no es lo que vamos a entrar a ver hoy, pero nos dice que es engañoso el corazón del hombre. Entonces nos enseña de que no debemos tomar decisiones en momentos que estamos cargados de emociones. Entonces nos enojamos con alguien y tomamos una decisión y después nos arrepentimos de esa decisión. Yo tengo personas que se pelearon con sus padres y en un momento de enojo se fueron y llevan toda su vida viviendo alejados de su familia, arrepentidos por una decisión que tomaron, pero el orgullo es tan grande que no les permite regresar y reconocer, tomé una mala decisión, me equivoqué. Dios nos enseña acerca de las decisiones en su palabra, pero hoy quiero enfocarme solamente en una pregunta que es importante. Cuando yo tomo decisiones en mi vida, creo que esta es la pregunta clave. ¿Qué historia quiero contar yo en mi vida? Si yo tomo esta decisión va a contar una historia de mi vida. Yo me casé con alguien. Yo tomé la decisión, miren, yo llegué a España no por un llamado de Dios, no porque Dios un día me reveló, dijo, hijo mío, te mando a España de misionero. No, yo estaba viviendo en Puerto Rico, estaba yendo a vivir a Puerto Rico. En ese tiempo, antes de irme para allá, yo conozco a mi esposa desde México, ella estaba en España. Cuando yo decido irme a España a vivir, es porque yo quería conocer a mi esposa y casarme con ella. No por otra cosa. Si yo me hubiera quedado en Puerto Rico y no decido irme a vivir a España, yo no estaría aquí contigo. Y no estaría con una mujer tan guapa. No tengo ni idea dónde estaría, porque no puedo ver el futuro si hubiera tomado otra decisión. Nuestra vida muchas veces es como, nosotros nos imaginamos como si tuviéramos un control en la mano. ¿Vieron cuando tú estás mirando una película y una parte de la película que no te gusta y dices, estás aburridísima, tú la saltas? O te gustó y vuelves para atrás. O adelantas un poquito y quieres... Muchas veces nosotros pensamos que nuestra vida es de la misma manera. Como que podemos tener nuestra vida y decir, bueno, voy a saltar, esta parte de mi vida no me gusta, esta sí, la voy a borrar. Pero cada decisión que tú tomas queda en tu vida marcado. No lo puedes borrar, por más que quieras. Sea buena o sea mala. Tú tomaste una decisión. Y en ese momento que tú tomaste esa decisión comenzó a marcar tu vida. Y aunque tú después digas, ay no, lo quiero borrar, saltar, no existe el mando.
esa decisión, ¿te puedes arrepentir? Sí, pero ya la habías tomado. Ya afectaste a alguien, ya pasó algo y esa decisión marcó tu vida. Por eso, cuando nosotros decidimos algo en nuestra vida, es súper importante hacernos esta pregunta: ¿qué historia quiero contar de mi vida? Y es lo que vamos a ver en esta mañana. Ahora, yo te hago esta pregunta. Imagínate si alguien más hubiera tomado decisiones en su vida antes que tú de una manera diferente. Imagínate si en tu vida, o como nos pasa en algunos casos, tus papás no hubieran decidido divorciarse y tú hubieras nacido en una familia real, una familia con papá y con mamá. Imagínate si tus padres no hubieran decidido separarse. Tu vida sería diferente. Imagínate si tu padre no hubiera decidido ser una persona dedicada a tomar alcohol, a emborracharse. ¿Cómo sería tu vida diferente? Imagínate si tu padre o tu madre hubieran decidido no meterse en las drogas. Tu vida sería diferente. Imagínate si tus padres hubieran decidido conocer a Dios y tener una relación real con Él. Tu vida sería diferente. Imagínate si tus padres no fueran golpeadores, tu vida sería diferente. Porque alguien tomó decisiones que marcó su vida, pero también marcaron la tuya. Porque cada decisión que tú tomas marca tu vida, pero lo importante de esto es que marca la historia de las personas que siguen después de ti. ¿Okay? Y eso lo voy a hablar esta tarde en la iglesia allí en donde vamos a estar compartiendo. Pero Dios decide utilizar tu vida para marcar la vida de otras personas. Ahora, nosotros muchas veces nos preguntamos o nos decimos, bueno, pero si es la voluntad de Dios, se va a hacer lo que Él quiere. Y eso no es tan real, que vamos a entrar ahora en la palabra. Bueno, pero si Dios quería que yo me case con Ani, Él hubiera movido cielo y tierra para que yo me case con ella. No es así. Dios no entra en el tema de nuestras decisiones. Él nos da libre albedrío. Ahora yo te voy a decir ¿cuántos son aquí la primera generación de vosotros que llegasteis aquí a Australia? Primera generación. ¿Sí? Ok. Ahora, la mayoría de vosotros tendréis hijos que han nacido aquí o los trajeron vosotros, ¿verdad? Imagínate la vida de tus hijos si tú no hubieras decidido venirte a Australia. Yo te voy a hacer una pregunta. ¿Tu decisión no altera toda la historia de la vida de tus hijos? No estoy diciendo que sea malo, no. Estoy diciendo que es una decisión. Puede ser muy bueno la decisión, pero hay otras decisiones en nuestra vida que tomamos que no son tan buenas y que alteran toda la historia de nuestra vida. Como lo que van a vivir tus hijos en el lugar donde están. ¿Por qué? Porque cada decisión que nosotros tomamos tiene el potencial de alterar nuestra historia. Y vamos para allá para que no me miren así como, a ver, pastor, ¿algún momento va a leer la Biblia? Sí, ahí voy a leer la Biblia, no se preocupe. Vamos a Deuteronomio capítulo 30, versículos 19 al 20. Deuteronomio 30, 19 al 20, yo voy a leer la versión NBI. Dice así, Deuteronomio capítulo 30, versículo 19 al 20, ¿ok? Dice, hoy pongo al cielo y a la tierra por testigos contra ti, de que te he dado, ¿a qué? Te he dado a elegir entre la vida y la muerte, ¿ok? Dice, te he dado a elegir entre la vida y la muerte. Di conmigo, elegir. Eso se llama libre albedrío. Entre la vida y la muerte, entre la bendición y la maldición. Y le sigue diciendo, elige pues la vida. ¿Qué le está diciendo? Elige. Diciendo, yo no tengo nada que ver con tus decisiones. Yo pongo delante de ti la vida y la muerte. Pongo delante de ti el bien y el mal. Elige tú. Yo soy Dios. Soy soberano, pero yo no soy un dictador. Yo no tomo las decisiones por ti. Yo no te digo con quién te tienes que casar. Yo te digo cuáles son los parámetros para encontrar un esposo o una esposa de acuerdo a lo que tú necesitas. Pero yo no te voy a decir con quién te tienes que casar.
Yo te doy los parámetros de cómo manejar tu relación matrimonial, pero yo no voy a decidir por ti el no divorciarme. El no divorciarme es una decisión tuya. Es el deseo de Dios, pero es tu decisión. Pongo delante de ti la vida y la muerte. Decide. Es lo que está diciendo en este pasaje. Dice, elige pues la vida para que vivan tú y tus... Las decisiones que tú tomas afectan las siguientes generaciones. Cada decisión que yo tomo afecta a la siguiente generación, no solamente mi vida. Sigue el versículo 20. Ama al Señor tu Dios, obedécelo, sé fiel a Él, porque de Él depende tu vida. O sea, Dios no está diciendo, si tú amas a Dios, le eres fiel y le obedeces, o sea, vives de acuerdo a su palabra, vas a tomar las decisiones correctas. Porque Él sabe lo que es mejor. Pero la decisión es tuya. Tú decides tener una relación, aunque Jesús murió por ti y la salvación tú y yo la tuvimos, no el día que quizás aceptamos a Jesús en nuestro corazón, ese día aceptamos la salvación, pero Jesús murió por nosotros en la cruz del Calvario. Ese día trajo salvación para cada uno de nosotros. Ahora, hubo un momento en que tú decidiste aceptarla. Ahora, la otra cosa es, si tú decidiste vivir de acuerdo a su señorío, de acuerdo a su palabra. Hay una gran diferencia. Entonces, lo sigue diciendo, y por él vivirás mucho tiempo en el territorio que juró dar a tus antepasados, Abraham, Isaac y Jacob. En buena medida, nuestro futuro depende de nosotros mismos. En buena medida, nuestro futuro depende de nosotros mismos. Dios nos invita a escoger la vida y a escuchar su voz, pero nosotros optamos vivirla o no. Es nuestra decisión. Por eso cuando yo voy a tomar una decisión en mi vida, cada vez que yo decido algo, una de las grandes preguntas que yo me tengo que hacer es, ¿qué historia quiero contar? ¿Qué historia quiero escribir para mi vida? Muchas veces tomamos decisiones sin preguntarnos esto. Yo siempre digo esto, la segunda decisión más importante en tu vida es la persona con la que te casaste, después de aceptar a Jesús en tu corazón. ¿Por qué? Porque Dios nos da los parámetros de cómo buscar una persona, compartir ciertas cosas, porque cuando habla de yugo desigual no habla de la gente del mundo y de la gente de la iglesia, muchas veces yugo desigual mismo dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque tú tienes una visión y una relación con Dios y vas hacia un lado, y la persona que está dentro de la iglesia tiene otra relación con Dios y va hacia otro lado. Tú dices, Dios me llamó a ser pastor aquí en Perth, Australia, y tu esposo o tu futuro esposo o esposa está diciendo, no, Dios a mí me llamó a las misiones en la India. No, Dios a mí me llamó a servirle a Él a tiempo completo. No, Dios a mí me llamó a ser trabajador y a hacer dinero. Yugo desigual, porque no vamos para un mismo lugar. Cada decisión que nosotros tomamos tiene ese potencial, y lo que Dios nos está diciendo es esto: yo te doy hoy la oportunidad de elegir, decide tú, ¿qué vas a elegir? Decide tú cómo vas a vivir tu matrimonio. Muchas veces le echamos la culpa a Dios de nuestros matrimonios, de que no van bien, de que las cosas no funcionan, y Dios está arriba diciendo, si tú no pones en práctica mis principios, porque la palabra son principios de Dios para guiarnos, si tú no pones en práctica mis principios, no esperes que tu matrimonio vaya bien, porque no estás poniendo en práctica los principios. Entonces, por más que ores, que es bueno, por más que ayunes, que es importante, tu matrimonio no va a cambiar porque tú no estás dispuesto a cambiar. Mira, te quiero decir algo práctico. La palabra de Dios nos enseña, dice que la mujer sabia edifica la casa, ¿verdad? No dice la mujer que ora mucho, la mujer que ayuna un montón, que se pasa todo el día en la presencia de Dios. Todo eso le ayuda a ser sabia. Pero si esa mujer no es sabia en las decisiones que toma, en vez de edificar su casa, la destruye. Dice la palabra de Dios, incluso el necio es tenido como sabio cuando calla. No dice el hombre que sabe un montón de teología, que sabe un montón de las cosas de Dios, cuando habla sabiduría. No. Dice, hay veces en los que necesitas callarte la boca que vas a ser más sabio que si hablaras algo. Decisiones que alteran el rumbo de nuestra vida. No se trata, si es de Dios mi matrimonio va a funcionar. Discúlpame, pero no es así.
Si tú quieres poner a Dios en el centro de tu matrimonio, vivir de acuerdo a su palabra, decidir cada día amar a tu cónyuge y trabajar la relación, tu matrimonio va a funcionar. Mientras tanto no va a funcionar. No, yo creo en Dios que el día de mañana mis hijos volverán a Dios, porque dice la palabra que la semilla ha sido sembrada. Está bien, pero mi pregunta es, ¿decidiste tú invertir tus mejores tiempos en la vida de tus hijos o dejaste que otro enseñara a tus hijos lo que tú tenías que enseñarle? Yo siempre le decimos a los papás en la iglesia, lo que tú no le enseñes a tu hijo de manera correcta lo va a aprender afuera y lo va a aprender mal. Y después muchos papás, nosotros trabajamos mucho con adolescentes, con jóvenes, en un grupo muy grande en nuestra iglesia, muchos papás vienen a nosotros diciéndonos, no, porque mi hijo esto y el otro y aquello, y nosotros le preguntamos, ¿y tú qué estás haciendo? Y pretenden que nosotros como pastores corrijamos la vida y encaminemos la vida de sus hijos cuando ellos como padres no tomaron las decisiones correctas. Decidieron invertir más tiempo en su trabajo, con un corazón correcto, quizás para darle lo mejor. Pero tu hijo no necesitaba más dinero, más regalos, más juguetes. Tu hijo necesitaba tiempo, necesitaba un papá, necesitaba una mamá. Pero tú decidiste que para él lo importante era tener una Wii, tener una tablet, por lo tanto te mataste trabajando para darle eso. Mientras tanto, otras personas afuera se encargaban de poner en ellos la semilla de qué es lo que era importante. Y no eras tú, y no era Dios. Cada decisión que nosotros tomamos altera el rumbo de nuestra historia. Las decisiones privadas tienen ramificaciones públicas. Cada decisión que tú tomes, aunque tú digas, esto es mío, esto no le compete a nadie, yo lo decido, vieron que en el mundo en el que vivimos es así hoy, ¿no? Esto es mi problema. No es tu problema. La decisión que tú tomas va a afectar a las personas que están a tu alrededor. Por eso Dios nos da el libre albedrío, nos dice, escoge. Tienes el bien y tienes el mal, tienes la vida y la muerte, pero escoge tú. A muchos de nosotros nos encanta que nos solucionen la vida, ¿no? Yo siempre digo a la iglesia, nosotros no queremos personas pastor dependientes. Pastor, necesito decidir esto, dígame qué voy a hacer. No, hermano, decida usted. Yo le voy a aconsejar, pero yo no voy a decidir por usted. Pastor, necesito decirle a mi hijo que tal cosa, que el otro... Vaya y dígaselo a usted. No se lo voy a decir yo soy su pastor, no soy el papá de su hijo. Yo le voy a ayudar, lo vamos a pastorear, pero el trabajo lo tenemos que hacer en conjunto. Muchas veces las personas esperan que los pastores les resolvamos su problema, porque es más fácil que alguien te lo resuelva. ¿Por qué? Porque cuando te salen las cosas mal, tienes a quien echarle la culpa. No, es que el pastor me dijo que yo me pusiera de novio con esa chica. No, ponte tú porque quisiste. Y si después la chica te dio una patada y te fuiste, es problema tuyo. Decide. Pero ten en cuenta que cada decisión que tú tomas altera la historia de tu vida. Miren, así rápido quiero contarles una historia que está en la palabra. Que es la historia de José. Y José nos enseña algo, que cada decisión que tomamos produce un resultado. Cada decisión que tú tomas produce un resultado. Y ese resultado, al fin y al cabo, llega a ser parte de nuestra historia. Todos conocemos la historia de José. Voy a ir muy rápido para no pasarme del tiempo. Pero hay algo de la historia de José que me encanta. Que dice que José era uno de los hijos favoritos de su padre, ¿sí? Tenía 11 hermanos. Su hermano tenían celo de él. Lo querían matar. Pero al final dice el hermano, no lo matemos, es nuestro hermano. ¿Cómo lo vamos a matar? Mejor vendámoslo. Y lo venden. Y termina yendo a Egipto. En Egipto llega a casa de Potifar. Potifar era un hombre de una posición muy buena. Potifar era un hombre de influencia. Potifar era un hombre reconocido. Pero dice la Biblia que en ese lugar José comenzó a hacer que todas las cosas de Potifar prosperaran. Porque Dios estaba con él. José conocía a Dios. Y Dios estaba con él, y en cada lugar donde José iba, prosperaba. Pero hay una parte, que después puedes leer la historia en Génesis 39, pero yo quiero ir al versículo 6 de Génesis 39. Dice, por esto Potifar dejó todo a cargo de José. O sea, cuando dice por esto era porque José era bueno, porque todo prosperaba. Y él empezó a ver que era una persona de confianza. Entonces dice, por eso Potifar dejó todo a cargo
de José y tan solo se preocupaba por lo que tenía que comer. José tenía un buen físico y era muy atractivo. Yo no sé si tú a veces estás leyendo un pasaje y dice, ¿qué tiene que ver esto? Está hablando de José, de lo bueno que era, y de pronto dice, José tenía un buen físico y era muy atractivo. ¿Qué tiene que ver el físico de José? Yo no sé si tú te preguntaste, yo me pregunté cuando estoy leyendo este pasaje, de pronto me encuentro con este versículo, José tenía un buen físico y era muy atractivo. Mira, cuando Dios pone algo en la Biblia, es por algo. Si tú después sigues leyendo el pasaje, y lo puedes leer en tu casa, dice que la mujer de Potifar le gustó José. Y para que le hubiera gustado a la mujer de Potifar, José era atractivo. José estaba bien armado. Así como todos los hombres que estamos aquí, ¿verdad? Amén. Así era José. Y dice que la mujer de Potifar se fijó en él y lo empezó a observar. Y dice que la mujer un día le dice, después leen toda la historia, le dice, acostémonos. Ahora, esta tía, yo me imagino que no era la primera vez que hacía esto, ¿eh? Seguramente que no. Le dice, acostémonos. Y José le dice, no. Y dice la Biblia que día tras día lo buscaba para acostarse con él. Y José no se quiso acostar con ella, pero dijo, todas las cosas mi Señor me ha permitido que las maneje. Solamente una cosa me dijo, que no me acueste contigo, que no me fije en ti porque eres su mujer. Pero José, cuando da esta respuesta, José está pensando en algo mayor que esto. José era hijo de Dios, conocía a Dios, pero sabía que las decisiones que él iba a tomar iban a alterar la historia de su vida. Y él, José, quizás por dentro está diciendo, yo no quiero que a mí me conozcan como José, el que tenía grandes sueños de parte de Dios, que tenía una visión de Dios, que nunca lo alcanzó a cumplir simplemente por un momento de flaqueza en mi vida y se terminó acostando con la mujer de su jefe. Entonces José fue a parar a la cárcel. Pero José quería contar una historia diferente. José dijo, el día que alguien cuente mi historia, yo no quiero que cuente que fui un débil. No voy a decir que no me costó quizás, pero no voy a decir que fui un débil. Que un señor puso todo en mi mano y yo lo tiré por la borda por un momento de pasión. José tenía claro que la decisión que él tomara iba a cambiar la historia de su vida. Y fue así. Porque José fue a la cárcel y de la cárcel llegó a ser el segundo después de Faraón. Y de ahí se cuenta la historia de José. Porque cuando José llega a ser el segundo después de Faraón, todo el pueblo de Egipto y todas las naciones de alrededor pudieron sobrevivir esos años de escasez. ¿Sabes por qué? Porque alguien decidió un día escribir una historia diferente para su vida. La pregunta que yo me tengo que hacer es, ¿qué historia quiero que se cuente de mi vida? ¿Qué historia quiero que mis hijos cuenten de mi vida? ¿Qué historia quiero que la gente que está a mi alrededor cuente de mí? Mira, a veces no podemos controlar lo que nos pasa en la vida, pero sí podemos controlar cuáles son nuestras actitudes frente a lo que nos pasa. Tú no puedes controlar todo lo que te pasa, pero sí puedes controlar tu actitud frente a lo que te pasa. Tú no puedes controlar ciertas actitudes, ciertas cosas de tus hijos, o de tus suegros, o de tu esposo, o de tu esposa, pero sí puedes controlar tu actitud frente a eso antes de tomar una decisión. Pero la mayoría de nosotros tomamos decisiones en nuestra vida sin tener en cuenta estas cosas. Sin tener en cuenta qué historia quiero escribir. La pregunta es, ¿qué historia quiero yo escribir para mi vida? Para terminar estos últimos 10 minutos que me quedan. ¿Sabes por qué me impacta mucho esto? Yo soy de padres chilenos, como ya les dije. Mi papá se crió en el campo. 11 hermanos. Un padre totalmente ausente. Una madre gastándose por darle lo mejor a sus hijos en medio del campo. Mi papá jamás llevó zapatos o zapatillas hasta los 12, 13 años. Andaba descalzo. Nunca supo lo que era no sé cómo dicen aquí, un dulce, un chupetín, un chupachú, una de esas paletas de lo que era un dulce para un niño. Y
tuvo un padre golpeador, un padre borracho, un padre que un día lo mandó a buscar a él, a su hermano menor, unos conejos en el campo a otra finca para hacer comida. Niños de 8 años se entretuvieron en el campo jugando. Cuando llegan a la casa ya era tarde, se había pasado el horario de la comida y lo estaba esperando mi abuelo. Y cuando ven a mi abuelo yo ya sabía lo que pasaba. Entonces salen corriendo, mi abuelo coge primero al más pequeño de mis tíos, les da un par de varillazos, lo envía para la casa y mi papá corrió hasta que lo alcanzó mi abuelo. Cuando mi abuelo lo alcanza, lo cuelga de un árbol, le pega 14 garrotazos con un palo así de grande, lo deja 21 días en cama, no se podía acostar con la espalda hacia la cama porque se le salía la piel. A los 9, 10 años mi papá se va de su casa con su hermano menor a vivir a la calle en Santiago de Chile. Mi papá más grande comienza a trabajar en una bodega de vino, se hace alcohólico. 7 años aproximadamente sin tomar agua, solamente alcohol. Un día, sin conocer a Dios, él venía saliendo de su trabajo, iba hacia la casa y en ese lugar se encuentra un arroyo, pues tenía mucha sed, se tira a tomar agua y él me cuenta su historia de que casi se muere, porque llevaba tantos años sin tomar agua, que solamente bebía vino, que el tomar agua le produjo algo ahí que casi se muere. En ese momento, él decide, sin conocer a Dios, decide, yo tengo que dejar el vino porque me va a matar. Joven, estaba casado ya con mi mamá, mi papá se casó a los 15 y mi mamá tenía 15 años, mi papá tenía 25, mi mamá 15 años, llevan 10 años. Y en ese momento él tomó esa decisión. Ahora, para hacer corto toda la historia, mi papá empieza un proceso, deja de tomar alcohol, lo cual no dice que quizás tuvo que seguir luchando con eso. Esta historia de mi papá yo la escuché a los 18 años, porque mi papá es un hombre muy callado, tímido, y nunca nos había contado. Pero a los 18 años yo llego un día de la universidad, ya más hombre con mi papá, y le digo, yo solo con mi papá, mi hermana se había casado, mi madre andaba trabajando, y le digo, papá, te voy a hacer una pregunta, ¿por qué jamás me pegaste? Mi papá jamás me pegó, nunca, ni a mí ni a mi hermana, jamás. Entonces yo digo, ¿por qué jamás me pegaste? Y a los 18 años de edad, mi papá me cuenta esta historia que te estoy contando. Entonces cuando él va contándome esta historia, llega un momento en que me dice esto que había vivido con su padre, y me dice, yo decidí un día que yo jamás iba a tener la familia para ustedes que yo tuve. Que yo jamás iba a ser un padre golpeador, que yo jamás iba a ser un padre alcohólico, que yo jamás iba a ser un padre que golpeara a su esposa, que yo jamás iba a ser un padre que abandonara a sus hijos. Yo decidí tener una familia diferente. Mi padre, años más tarde, cuando está en Argentina, se encuentra con Dios. Dios cambia la historia de su vida, pero cambió la historia de mi vida. Yo no sabía por qué mi papá no me pegaba, pero yo le tenía un respeto increíble. Vieron que muchas veces uno cuando está con la mamá le dice, voy a comprar pan, no sé cómo era usted acá, no sé, pero voy a comprar pan, o voy a comprar esto, y el hijo dice, ahora voy, y no vamos nunca. Y cuando estábamos así, y mi mamá decía, voy a comprar pan, sí, ahora voy, y estaba mi papá en la mesa, solamente me pegaba una mirada, yo salía a comprar pan, lechuga, tomate, pollo, zanahoria. ¿Sabes por qué? Porque yo respetaba a mi padre un montón, aunque no entendía por qué le tenía ese respeto si nunca me había pegado. Mi mamá me pegó por lo de mi papá, por lo de mi tío y mis abuelos, por todo. Pero mi padre no. Pero en ese momento yo entendí esto que te estoy queriendo transmitir. Yo soy lo que soy gracias a lo que mis papás un día hicieron conmigo. Si mi padre hubiera sido un hombre golpeador, si mi padre hubiera sido un hombre alcohólico, si mi padre hubiera sido un hombre rencoroso, que odiaba a todo el mundo, yo no estoy hoy delante de ti. Dios hace milagros, seguro. Pero lo que yo hubiera vivido, como quizás te ha tocado vivir a ti en muchas etapas de tu vida, hubiera marcado toda tu vida. Mi padre es un hombre que jamás, cuando yo era pequeño, me abrazó y me dijo te amo, jamás.
Cuando yo era pequeño jamás me abrazó y me dijo, te quiero, qué orgulloso estoy de ti. Pero yo sabía que me amaba, porque fue un hombre que luchó contra todo lo que no recibió, pero cuando se acercó a Dios empezó a recibir amor de Dios y nos empezó a dar amor. Le costaba decir te amo, ¿por qué? Porque nunca lo recibió. Cuando mi papá a los 18 años me cuenta su historia, yo entendí por qué le costó decirme me amo. A los 21 años, cuando yo estaba en México, Dios pone en mí, yo estaba en un devocional y tenía un deseo de abrazar a mi padre, y en ese momento se acerca un profesor y me abraza y dice, siento de parte de Dios abrazarte como papá, decime todo lo que le dirías a tu padre. Y en ese momento yo le empiezo a decir, papá, gracias por la historia que escribiste en mi vida, gracias por no ser un alcohólico, gracias por no ser un golpeador, gracias por ser un excelente esposo. Y en ese momento Dios me lleva a decir, bueno, ahora tienes que llamar a tu padre y decírselo. Para mí era difícil porque nunca lo hice yo tampoco con mi padre. Cojo el teléfono, llamo y siempre me atendía mi mamá primero. Hijo, ¿qué quieres? No, le digo, pásame con mi papá. No, pero pásame con mi papá. Hablo con mi papá y le digo, papá, quiero decirte algo, que te amo, que te quiero. Ese día mi padre se rompió. Yo he visto llorar muy pocas veces a mi papá. Mi papá es un hombre muy duro. Bueno, ahora ya no, ahora ya llora por todo, pero era muy duro. A partir de ese momento nuestra relación cambió. A partir de ese momento la historia de mi vida cambió, la historia de mi padre cambió. Mi padre ya es bisabuelo y él es con sus nietos y con sus bisnietos un pan. El te amo, te quiero y a mí no me da envidia. Yo me alegro de que Dios ha hecho un milagro en su vida, pero lo más grande que yo tengo es que el día que mi papá decidió, pensó, ¿qué historia quiero yo dejarle a mis hijos? Y se me acaba el tiempo y simplemente te dejo esta pregunta. ¿Qué historia quieres contar en tu vida? ¿Qué historia quieres que tus hijos cuenten? ¿Qué historia quieres que tu familia cuente? ¿Qué historia quieres para tu vida? Cuando tomes una decisión, no la tomes a la ligera. No esperes diciendo, no, si es de Dios, Dios va a acomodar y hacer todo. Mentira, eso no es bíblico. Dios te dice, decide hoy entre el bien y el mal, entre la vida y la muerte. Tu problema es tuyo porque yo ya te di la solución en la palabra, pero tú decidiste vivir tu vida diferente a la palabra de Dios, por lo tanto tu problema es tuyo. Decide qué historia quieres contar. Para contar una buena historia en tu vida como la que contó José, y que José pudo traer a todo el pueblo de Israel a Egipto, y entraron a Egipto, estuvieron a salvo, y se cuenta la historia de José. Un día tuvo que decidir no acostarse con alguien. Parece, en el mundo que hoy vivimos eso es lo normal. Pero cómo cambia y altera la historia de nuestras familias. ¿Por qué no te pones de pie? Quiero orar por ti en esta mañana. Mira, yo quiero hacerte un llamado en esta mañana. No importa, no necesitas pasar aquí enfrente, porque la decisión es personal. No necesitas venir aquí al frente porque al fin y al cabo es una situación tú y Dios. Yo no conozco la historia de tu vida, no conozco a ninguno de ustedes prácticamente, no conozco sus vidas, pero sí tengo algo claro, que si Dios tiene esta palabra para ti, es porque Él quiere marcar una historia diferente en tu vida. Pero la gracia está en lo que decía su palabra. Hoy decide entre el bien y el mal. Hoy decide vivir tu vida de acuerdo a los principios de Dios. Entonces ahí donde estás, si tú quieres comenzar a tomar mejores decisiones en tu vida, comienza a preguntarte qué historia yo quiero contar en mi vida. Y si no has venido tomando buenas decisiones, no digas quizá no, ya tomé demasiadas malas decisiones. Mira, siempre estás a tiempo de hacer un cambio. Aunque tu pasado no se puede borrar, aunque tu pasado no se puede redimir, tú tienes la oportunidad de comenzar a partir de este momento a escribir algo diferente para tu vida. Entonces ahí donde estás, yo te voy a invitar que levantes tu mano y vamos a orar juntos a Dios.
Señor Jesús, gracias por tu palabra. Gracias porque tu palabra nos enseña, porque tu palabra nos confronta, porque tu palabra nos lleva, Señor, cada día a vivir de acuerdo a ella y saber, Señor, que no es de acuerdo a lo que nosotros pensamos de ti, sino que tú funcionas de acuerdo a tus principios, que tú no cambias tus principios por mi necesidad, que tú no cambias tu palabra por una situación especial o personal mía, que tú me llevas a mí cada día a hacer lo que dice tu palabra, que es decidir en nuestra vida, elegir una vida mejor, vivir una mejor vida con nuestros hijos, vivir una mejor vida con nuestros cónyuges, vivir una mejor vida, Señor, en la iglesia, en relación contigo. Señor, que cada día, Señor, que vamos pasando, que nos podamos sentar y hacernos esta pregunta: Señor, ¿qué historia quiero escribir en mi vida? ¿Cómo esta decisión va a afectar las futuras generaciones? ¿Cómo esta decisión va a afectar la vida de mis hijos? ¿Cómo esta decisión va a afectar la vida de las personas que están a mi lado? Porque tú me llamas a ser sal, tú me llamas a ser luz. ¿Cómo la decisión que yo tomo al salir de estas cuatro paredes toca la vida de mis hermanos, la vida de las personas que están a mi alrededor? ¿Cómo cuando yo salgo de este lugar, Señor, lo que yo decido hace que otros te conozcan a ti o que se vayan a una eternidad sin haberte conocido? Señor, ayúdanos cada día a decidir de manera diferente, pensando lo importante de nuestras decisiones. Yo bendigo esta iglesia, yo bendigo la vida de sus pastores. Gracias por la oportunidad que nos das de ministrar junto en este lugar. Señor, gracias por la vida de cada persona en esta iglesia que en esta mañana decidió venir a escuchar tu palabra, a alabarte, a honrarte y a exaltarte. Señor, bendecimos sus vidas y declaramos que lo mejor está viniendo para cada uno de ellos, en su familia, en su trabajo, en su economía, en sus estudios, en la crianza de sus hijos, en sus matrimonios, en cada área, Señor, que el diablo está luchando y trabajando con ellos, Señor, que es un tiempo diferente, pero que hoy decidan vivir lo que tú quieres que vivan, aunque sea difícil, porque se cumple tu promesa, que aunque pasemos por el agua, no nos vamos a ahogar, y por el fuego no nos vamos a quemar, porque tú estás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén.